El siguiente ejercicio consiste en poder desarrollar o poder calcular lo que es el número de Reynolds y la velocidad de asentamiento. Y dice, se perfora a 8.750 pies observando la muestra de canal con las siguientes características de las partículas, o mejor dicho, los recortes de perforación. El diámetro de la partícula es 0,5 pulgadas, la densidad de la partícula es 22 libras por galones, el fluido de perforación es de densidad 12,0 libras por galones, la viscosidad plástica es de 20 centipoints y el punto cedente es 10 libras sobre cada 100 por pies cuadrados. Conociendo que la aceleración de la gravedad, en este caso, es 32,2 pies por cada segundo cuadrado. La pregunta es calcular el número de Reynolds de la partícula o las preguntas y la velocidad de asentamiento de las partículas. Primero vamos a determinar la diferencia de densidades entre lo que es la densidad de la partícula menos la densidad del fluido de perforación, que es la fórmula número 1, y este resultado lo vamos a expresar en libras por cada 100 pies cúbicos. Es por eso que cuando doy la parte del enunciado puedes observar dentro del paréntesis la equivalencia en el mismo sistema inglés, pero en este caso en libras por cada pies cúbico, en libras sobre 100 pies por segundo o en pies. Entonces 74,80 libras por cada pies cúbico. Tenemos entonces que la densidad, la diferencia de densidades es igual a 74,80 libras sobre pies cúbicos. Vamos a calcular ahora la velocidad de asentamiento utilizando la primera iteración. ¿En qué consiste realizar la primera iteración? En poder definir de forma empírica lo que es el tipo de perfil de flujo, y para eso voy a asumir un factor empírico de arrastre, que en este caso puede equivaler a 0,4, y estoy asumiendo que el perfil de flujo para la primera iteración es un flujo turbulento. Por lo tanto, voy a calcular primero la velocidad de asentamiento y la voy a llamar velocidad 1, que se define de esta forma, como la raíz cuadrada de 4 veces la gravedad por el diámetro de la partícula por la diferencia de densidades sobre 3 por el factor empírico, que en este caso es el arrastre, asumiendo que el tipo de perfil de flujo es turbulento, por la densidad del fluido, y esto se expresa en pies por cada segundo. Sustituyendo en este caso la gravedad, que es 32,2 pies por cada segundo cuadrado, el diámetro de la partícula, que equivale a 0,04167 pies por la diferencia del fluido, que es 74,80 libras por cada pies cúbico, sobre 3 por el factor empírico de arrastre, que equivale a 0,44 por la densidad del fluido, que es 89,76 libras por cada pies cúbico, y esto equivale o es igual a 1,84 pies por cada segundo. Determinada la velocidad de asentamiento utilizando este factor empírico, procedemos a calcular ahora el número de Reynolds de la partícula. Estoy utilizando el modelo de Bingham para poder calcular o para poder definir el número de Reynolds, en este caso de la partícula, que es igual a la densidad del fluido por la velocidad de asentamiento 1, que es la velocidad determinada de forma empírica, asumiendo lo que es el factor de arrastre, por el diámetro de la partícula sobre la viscosidad, en este caso la viscosidad del fluido o la viscosidad aparente equivale a la viscosidad plástica, y ya conocemos la viscosidad plástica, que tiene un valor de 20 centipoints, o lo que equivale a 0,01344 libras sobre pies por cada segundo. Ya conocemos la densidad del fluido, la velocidad de asentamiento, que la determinamos acá, 1,84 pies por cada segundo, y el diámetro de la partícula. Tenemos un número de Reynolds equivalente a 512 de forma dimensional. Una vez calculado el número de Reynolds, lo que vamos a hacer es, en el paso 3, ajustar el factor empírico de arrastre. El factor empírico que lo hice, valga la redundancia, de forma empírica,
0,44. Lo voy a calcular ahora con el nuevo número Reynolds, que en este caso es 512 y es un valor adimensional. Esta fórmula la utilizamos a partir de la ley de Stokes, y corresponde en este caso a la segunda iteración. Es para poder establecer ahora el factor empírico de arrastre, o el factor o la corrección o el coeficiente de arrastre, que se calcula según la fórmula número 3 como 24 sobre el número de Reynolds de la partícula por 1 más 0,15 por el número de Reynolds de la partícula elevado a la 0,687. El coeficiente de arrastre o el factor de arrastre es un valor adimensional. Esto es, ese coeficiente de arrastre es de la partícula o de los recortes de perforación. El número de Reynolds, el cual determinamos que es 512, sustituimos acá y obtenemos el nuevo coeficiente de arrastre, que es 0,56 y es un valor adimensional. Ahora recalculamos la velocidad de asentamiento. Me voy, agarro la fórmula 2.1 y recalculo nuevamente la velocidad de asentamiento, pero en este caso variando o sustituyendo el nuevo factor empírico de arrastre o el coeficiente de arrastre. Lo que hago es sustituir, hacemos la misma operación arriba, la misma operación abajo, dividimos, le sacamos la raíz y obtenemos una nueva velocidad, 1,63 pies por cada segundo. Nos vamos a calcular de forma iterativa por tercera vez la velocidad de asentamiento, y es la que voy a denominar velocidad de asentamiento final. ¿Okay? Bueno, no es final, es método, sí, es la velocidad de asentamiento final que digo. Entonces recalculamos primero el número de Reynolds con esta velocidad, 1,63 pies por cada segundo. Utilizamos la fórmula 2.2, que ya la tenemos acá en la parte de arriba, que es esta, para poder calcular o para poder definir el número de Reynolds. Es decir, aquí lo único que voy a sustituir es la velocidad 2 de asentamiento, o la segunda velocidad de asentamiento que calculamos a través de la iteración, y nos da este valor 454 y es un valor adimensional. Recalculamos nuevamente por segunda vez el factor empírico, utilizando el número de Reynolds 450, y nos da este valor 0,58 y es un valor adimensional. Por lo tanto, calculamos la velocidad de asentamiento final a través de la última iteración para el factor empírico de arrastre, sustituyendo acá, haciendo la misma operación, y tenemos una velocidad de asentamiento de 1,60 pies por cada segundo. Y finalmente, en el paso número 5, calculamos el número de Reynolds. En este caso, utilizando el mismo concepto de Reynolds, la velocidad de asentamiento es 1,60 para un número de Reynolds equivalente a 445 y es un valor adimensional. Entonces, hemos concluido que los recortes de perforación se sedimentan a esta velocidad, 1,60 pies por cada segundo, con un número de Reynolds equivalente a 445 como valor adimensional, lo que indica que el tipo de perfil de flujo es transicional. Recordar que la transición corresponde al valor 1 menor que el número de Reynolds de la partícula menor a 1000. Entonces el valor de 445 está en ese orden, y por eso se caracteriza que el tipo de perfil de flujo para este tipo de velocidad de asentamiento es transicional.